Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Crónicas Charras. Continuamos nuestro viaje. En el ferrocarril de la Fregeneda. La línea de la Fuente de San Esteban a Barca d'Alba. Quinta parte. En el episodio anterior habíamos salido de la estación de Fregeneda y cruzado el primer túnel de la línea, que mide más de 1 kilómetro y es el más largo del trazado. Y nos encontramos nada más salir del túnel número 1, el primer puente del recorrido. ¡Vamos, que nos vamos! El primer puente que hemos visto se llama el puente del río Pingallo, en el punto kilométrico 63098. Y muy cerca de allí, en la presente imagen, en el punto kilométrico 6500, está uno de los túneles peculiares de esta línea. Todos los túneles, no solamente en el ferrocarril de la Fregeneda, también en todas las líneas en general, son prácticamente iguales. La única diferencia que hay entre unos y otros es que mientras que unos tienen perfectamente definida la entrada de herradura, otros simplemente están excavados en roca viva. Y nada más salir de ese túnel, ya se veía un poco de refilón en la imagen anterior. Aquí vemos el siguiente puente, en el punto kilométrico 65900. Puente Arroyo Morgado. Fantástica imagen. La verdad es que son unos puentes bastante espectaculares de ver, todos construidos en hierro y por un paraje en las arribes del Duero que es inigualable. Antes vimos un túnel y el total de túneles que hay en el tramo Fregeneda-Barca d'Alba es de 20. Ya vimos el túnel más largo de la línea, con 1594,5 metros, pero hay muchos que superan los 400 y los 300 metros. Y nos vamos al siguiente puente. Estamos en dirección Barca d'Alba y bajando cota. Hay un desnivel bastante grande entre Fregeneda y Barca d'Alba. Punto kilométrico 66570. Puente Arroyo Pollo Rubio. Fantástica imagen. 20 túneles y 13 puentes en total, aunque 3 de esos puentes, entre comillas, realmente son pasos superiores realizados en metal. Puentes propiamente dichos son menos, son los que vamos a ver en este reportaje. El primer puente que vimos, el de Río Pingallo, mide 10,25 metros y los anteriores 103,77 y 112,04. El que hemos visto justamente en la anterior imagen. Y nos vamos al puente más característico de esta línea. Punto kilométrico 67480. Puente Arroyo de Pollo Valiente. El único puente curvo de este fantástico trazado entre Fregeneda y Barca d'Alba. Además, está justamente entre dos túneles, como se puede apreciar en la foto. Un puente que, aunque la vía vaya en curva, son realmente 3 tramos rectos enlazados. Su longitud es de 134,46 metros. Meijo Ferroviario se perdió en el año 1999 con unos colegas suyos. Y todavía no existía, obviamente, el proyecto del Camino de Hierro. Por lo tanto, muchas pasarelas y muchos pasamanos estaban rotos y era una actividad de riesgo. Era peligroso ir por esa zona. Caminar por esta línea en aquellos años
era un deporte de riesgo. Dado el desnivel que hay entre la estación de Fregeneda y de Barca d'Alba, los trenes de mercancías que iban de Barca a la Fregeneda tenían que ir con pequeños cortes de vagones para formar trenes más largos ya en la estación de Fregeneda, ya que las pendientes aquí en este tramo son bastante grandes. Quizás sea el punto más peculiar de este tramo tan rico en túneles y viaductos. Y nos vamos a la máquina del tiempo. Tren Ferrobús, con material de la serie 591 de Renfe, fotografiado en el puente del arroyo Pollo Valiente, en el punto kilométrico 67480, imagen de la década de los 80. Podemos ver cómo este ferrobús ya tenía los colores rojo y crema, una serie de ferrobuses corta, no demasiado grande, que fue remodelada para alargar su vida útil. Uno de los últimos servicios ferrobús que tuvo esta línea. Sin lugar a dudas, eran los trenes mejor adaptados a la singularidad que tiene esta línea. Bajo peso por eje y también la potencia y la velocidad justa para ir por esta línea. Otra fantástica imagen donde podemos ver en el mismo punto el tren ómnibus de Barca d'Alba a la Fuente de San Esteban, traccionado por una locomotora de vapor de tipo 030, que eran las más habituales en esta línea. Magnífica imagen. Los parajes son dignos de ver. Por eso recomiendo, al menos una vez en la vida, un viaje para caminar por el Camino de Hierro en los próximos años, porque merece mucho la pena. Este tren ómnibus apenas cambió de material hasta finales de la década de los años 60, cuando empezaron a funcionar los automotores térmicos. Un tren que era casi centenario. Y aquí podemos ver cómo estamos cruzando uno de los numerosos túneles, de los 20 túneles que hay en este tramo. Un túnel que aproximadamente estaba, y sigue estando, en el punto kilométrico 70 aproximadamente. Hay un túnel, el número 3, que está lleno de una colonia de aproximadamente 20.000 murciélagos. Un túnel que ha sembrado cierta polémica, porque, por ejemplo, algunos están a favor de limpiar totalmente el túnel y otros de conservar a esta colonia de murciélagos. Estos murciélagos se vinieron a vivir aquí, en este túnel número 3, cuando dejaron de funcionar los trenes, ya que estos mamíferos voladores vieron que por allí no pasaba nadie, llegaron allí y se multiplicaron. Muchas veces ese túnel está cerrado para el Camino de Hierro para no molestar, entre comillas, a estos murciélagos. Y muy cerca de este túnel, en el punto kilométrico 70-735, está el puente Arroyo Lugar. Otro puente de una estructura muy parecida. Hay otro en la línea que se le parece bastante. La arquitectura de hierro de todos los puentes venía del estudio de ingeniería de Eiffel, el famoso creador y arquitecto francés, que tuvo también su propio taller de arquitectura y de ingeniería. Y volvemos a la cápsula del tiempo. El mismo viaducto, pero con un tren funcionando. El mismo tren ómnibus que hemos visto con una 030 en cabeza, lo podemos ver aquí, entrando en el puente Lugar. Además, una foto realizada por un viajero desde la ventanilla. Así era viajar en tren en la década de los 60, poco tiempo antes de la dieselización de la línea. Todos estos trenes, tanto los de tracción vapor como los de tracción diésel,
Su velocidad máxima era de 60 km por hora, ya que la infraestructura no permitía velocidades mayores, y había puntos que eran incluso de 40 km por hora. Una línea que no recibió ningún tipo de mejora desde que se inauguró, únicamente el mantenimiento básico para que el ferrocarril pudiera funcionar. Y aquí vemos un fantástico cartel promocional, donde se puede ver el mismo viaducto en una recreación artística. Un cartel de la asociación Todavía, que fue la asociación promotora del Camino de Hierro, quien tuvo la idea original de mejorar las pasarelas, de poner tablas en los puentes y de aprovechar esta fantástica línea para poder explotarla turísticamente, para poder andar con total seguridad y también la utilización de bicicletas y vehículos ligeros. Los aficionados estamos muy agradecidos a la asociación Todavía por el fantástico trabajo realizado. Se agradece mucho a los grupos humanos que tienen creatividad, compromiso y el querer hacer del ferrocarril un mundo mejor. Y vamos con el siguiente puente, que está en el punto kilométrico 72.250. Puente Arroyo Los Pollos. Como podemos ver, de una arquitectura muy similar al puente anterior. Aunque realmente habría que llamar viaductos a todos estos puentes. Lo que pasa que en la documentación original del ferrocarril de la Fregeneda, desde su construcción, se denominaba a todo lo que fuera estructura de hierro como puente. Viaducto se refería más a las estructuras realizadas con piedra, hormigón y otro tipo de materiales. Y aquí podemos ver otro cartel promocional de la asociación Todavía, donde se pueden ver las primeras tablillas que se pusieron en las zonas peatonales de los puentes. También se aseguraron las barandillas y los pasamanos para garantizar con total seguridad el paseo por el Camino de Hierro. Luego, esta operación se repitió en todos los puentes de la línea. Muchísimas gracias a la asociación Todavía, que afortunadamente hoy en día el proyecto del Camino de Hierro ya es una realidad, y esto es solo el comienzo, porque en un futuro habrá, seguro que sí, bicicletas, vehículos ligeros y, cómo no, algún tren turístico por esta zona. Siguiente puente de la línea. En el punto kilométrico 73.800. Puente Arroyo Los Riscos. Un puente ya diferente a los que hemos visto antes. Es muy habitual ver en esta línea como muchos puentes están entre dos túneles, ya que es una zona de un relieve bastante complicado. El ferrocarril de la Fregeneda es el perfecto ejemplo de armonía entre la ingeniería humana y los parajes naturales. Hoy en día que se habla tanto de la sostenibilidad y del cuidado del medio ambiente, los antiguos en el siglo XIX ya sabían de sobra qué era conseguir armonía y equilibrio entre las obras humanas y el medio ambiente. Aquí tenemos este fantástico ejemplo de obra de ingeniería respetando el entorno natural. Mismo puente donde podemos ver una dresina de mantenimiento circulando por aquí. El 1 de enero de 1985 se cerró esta línea tanto a tráfico de viajeros como de mercancías, pero en los años posteriores circulaban de vez en cuando dresinas de mantenimiento donde los gerifaltes de Renfe, entre comillas, se iban de excursión a esta zona de la Fregeneda. Este episodio
de Crónicas Charras. Y esta parte del ferrocarril de la Fregeneda está dedicada a la asociación todavía que tanto ha hecho y que tanto ha creído en este gran ferrocarril. Aquí podemos ver uno de los folletos publicitarios que tuvo la asociación en el año 2014, donde se hacía un llamamiento a hacer una excursión y también a trabajar sobre la línea, para realizar el desbroce, para arreglar los puentes y un montón de cosas que se hicieron. Donde más se trabajó fue precisamente en poner las tablillas para poder pasear con seguridad por estos puentes. Ya se puede ver aquí el próximo puente, en el punto kilométrico 76.530, puente Arroyo de las Almas, donde estamos ya muy cerca del puente internacional. De hecho, al fondo de la imagen se puede ver la desembocadura del río Águeda con el río Duero, donde está situado el puente internacional que separa el territorio español del portugués. Este punto que vemos en la imagen está a menos de 100 metros sobre el nivel del mar. Desde Fregeneda hasta este punto hay una gran bajada y un gran desnivel. Toda esta zona de la provincia de Salamanca, colindante con Portugal, tiene un microclima especial, más parecido al Mediterráneo de costa que al que tiene la meseta castellana. Y en imagen, el último túnel antes de llegar al puente internacional y al muelle de Vega-Terrón, en el punto kilométrico 77, túnel número 20, llamado el muelle. En este túnel también había una pequeña colonia de murciélagos. No solamente estaban en el túnel número 3, que es donde está la mayor colonia. En el resto de los túneles también había colonias menos numerosas de estos animalitos que, si es cierto que contagian bastantes enfermedades, son bastante pacíficos y son totalmente inofensivos. Cerca de este punto también circuló en otro tiempo nuestro romántico y bucólico tren ómnibus. Aquí lo vemos en una imagen en color, en la década de los 60. Muchos aficionados a los trenes, sabiendo que en esta línea iban a desaparecer la tracción vapor, se acercaron aquí a realizar fotos en los últimos años de esta tracción. Si incluimos también el territorio portugués, todo el viaje entre Regua, Pociño, Barca d'Alba y la Fregeneda era uno de los mejores viajes que se pueden hacer en toda la península ibérica. Una lástima que ya no se pueda realizar el viaje completo y haya que ir a territorio portugués para poder disfrutar de los fabulosos cañones del río Duero. Y ya llegamos al puente internacional. Un puente que es doble. A la derecha, que es el lado español, se puede ver el puente del Embarcadero, que es un pequeño puente de enlace entre el puente internacional y el túnel número 20. Y a la izquierda se ve ya el territorio portugués con este fantástico puente internacional de hierro. Como anécdota, decir que el primer pilar en el lado español dispone de una cavidad de voladura para, en caso de guerra, poder volar el puente por los aires y cortar una hipotética invasión. Afortunadamente nunca pasó nada extraño. Un detalle de un bonito escudo que está en el pilar que separa el puente internacional del puente del Embarcadero. Este punto, que también lo hemos visto en la anterior imagen, va a dar a un muelle para barcos
que se llama Vegaterrón, que ya está en el río Duero. Este punto es la desembocadura del río Águeda, donde está puesto el puente, sobre el río Duero. Un punto que está sobre 100 metros sobre el nivel del mar y un muelle que se utiliza de vez en cuando para barcos turísticos para realizar cruceros por el río Duero. Un viaje que es muy recomendable. También en este lugar del muelle Vegaterrón hay una especie de centro de recepción de turistas, una especie de hotel, restaurante, donde también se realizan actividades culturales. Aquí en imagen podemos ver una de esas actividades, exposiciones, conferencias que realizó también la asociación Todavía. Una asociación que en gran medida es también protagonista de este reportaje. Muchísimas gracias a la asociación Todavía. Este episodio va dedicado a vosotros. Pero el ferrocarril de la Fregeneda no se acaba aquí. Nos queda todavía el otro lado del río. Nos queda llegar a la estación portuguesa de Barca d'Alba, que era donde finalizaba este ferrocarril, ya que la línea es La Fuente de San Esteban, Barca d'Alba. Y en la documentación de Renfe, mapas, horarios y demás cosas, los trenes finalizaban en aquella estación, porque además tenían correspondencia con los trenes portugueses que iban a la zona de Pociño y de Regua. Otro precioso cartel publicitario de la asociación Todavía. Facendera, haces vía vida, Asociación de Frontera por una vía sostenible. Aquí se estaban anunciando las tareas de transporte e instalación de tablas en el puente de los Riscos y limpieza entre los puentes Los Riscos y Los Pollos. Habíamos quedado en esa época en el muelle de Vegaterrón el 23 de marzo de 2014. Fantástica jornada. Y última imagen del reportaje. Aquí vemos otra actividad de la asociación Todavía que consistió en el aniversario del ferrocarril de la Fregeneda. Fantástica imagen. Concretamente, el 125 aniversario de este ferrocarril, donde se exhibieron una serie de vehículos ligeros para celebrar tal evento. En el próximo episodio será ya la última parte en la estación de Barca d'Alba. No os lo perdáis porque tuvo mucha diversidad de material y muy buen ambiente. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.